Cada semana vamos a dialogar con amigos, terapeutas, maestros, personas que muy gentilmente nos comparten su mirada, su experiencia, nos hablan sobre su proceso individual y su propósito. Te invito a escuchar estas conversaciones y a recibir la luz de estos encuentros, a abrirte a nuevas perspectivas, a la diversidad de puntos de vista. Cuestiona, piensa y sobre todo dale la bienvenida a lo nuevo y a las dudas que puedan surgir, porque eso es señal de que algo dentro de ti se expande. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran, en este espacio que hemos denominado Conversaciones, que sale los viernes. Hoy tengo el enorme placer de invitar a una de las personas más importantes de mi vida, mi esposo, al cual no solo amo con locura desde el primer día, sino al cual admiro como individuo. Y quise traerlo acá para conversar y ojalá que no sea la última vez, para que nos No, sí, comparta, gracias, para que por nos aquí estamos. comparta sobre su proceso y su trabajo interno, pues creo que es alguien que desde su intuición ha sabido traducir su camino de alma, sus emociones y su propósito en canciones de rap, llegando a convertirse en una de las voces más escuchadas en idioma español y ser incluso nominado al Grammy Latino de manera independiente, que es algo bien difícil de lograr. También ha estudiado psicología, es masón y ha sido también educador. Gracias, Bian, por tan amablemente compartir este espacio conmigo. Gracias por la invitación, por permitirme conectar contigo y con la audiencia de tu podcast. Y nada, decir que para mí es un honor porque sé lo importante de la labor que estás haciendo y todo el amor y todo el esfuerzo que pones cada vez que preparas un capítulo, cada vez que lo grabas, cada vez que lo editas, cada vez que lo pones a disposición de toda la gente que te escucha o que te ve. Y nada, para mí es un honor estar aquí y aquí estamos, cuando Y quiera empezar. ha sido testigo también de que durante todo el año pasado quise continuar con el podcast desde que lo paré y bueno, no se dieron las circunstancias por mucho trabajo que teníamos y tal. Y bueno, hoy estamos aquí. Ahí está. Pero mm, quiero hoy que la música no sea el eje fundamental de esta conversación, que podamos entrar y salir de tu obra, porque pienso que es parte indisoluble de tu proceso personal. Pero lo que me gustaría es que conversemos desde ese Bian que yo conozco hace tantos años, que tiene una profundidad psíquica y una conexión intuitiva tan desarrollada, que a mi entender ese ha sido el eslabón principal que ha conectado, digamos, tu self con el de otros a través de la creación musical. Y aquí te va probablemente la primera pregunta. Se te Hoy. asocia al rap, obviamente, pero a un sector del cual se dice eres además precursor, que es el rap conciencia. ¿Tú te Ujú. sientes cómodo definiendo este rap así? ¿Te sientes cómodo con esta definición? ¿Qué es para ti la conciencia en ese sentido? Bueno, lo que entendemos dentro del marco del hip hop, lo que entendemos como rap conciencia, es, eh, es el rap que se hace enfocado o comprometido con causas sociales, con causas políticas. También trata las temáticas más bien humanas, storytelling, em, cosas de índole espiritual también. Eso es básicamente lo que entendemos dentro de hip hop como hip hop conciencia. Y está especialmente comprometido con la cultura, con lo que entendemos en el ámbito cultural de hip hop, en el ámbito social con la gente. Y se entiende también que son esa música hecha sobre temáticas serias, ¿entiendes? No pensando de manera comercial en el rap, no pensando en el rap como producto, como dentro de producto dentro de un mercado musical, como normalmente se entiende en otros géneros, o como se entiende otras maneras de hacer el rap. Eso es lo que entendemos como hip hop conciencia. Ahora, yo obviamente soy parte de esos artistas que crean comprometidos con estas cosas. Pero yo llevo 21 años ya haciendo esto. Me ha tomado tiempo entender que, de cierta forma, todo lo que se hace es una expresión de nuestra conciencia. Lo que pasa es que hay niveles de conciencia y hay niveles de compromiso y tiene también mucho que ver con lo que quiera la persona expresar, con lo que la persona quiera, cómo quiera mostrarse, cómo quiera proyectarse, los objetivos que tenga, pero todo lo que se hace, en mi opinión, es una expresión de nuestra conciencia, incluso el rap más callejero, el rap
más gangsta como entendemos nosotros dentro del hip hop, es una expresión de esta conciencia y es una expresión también de una realidad. Yo estoy Ahora, de acuerdo contigo. ahora cada quien tiene sus objetivos, cada quien tiene sus metas, cada quien tiene causas con las que se compromete para luchar. En mi caso, son estas, a las que comúnmente dentro del marco de la cultura hip hop llamamos hip hop conciencia o rap conciencia. Claro, porque es que la conciencia no tiene límite, al final Exacto. tampoco. Entonces, Exacto. ¿cuándo fuiste tú consciente de que te Mm. interesaba abordar temáticas poco tratadas desde entonces y a veces desde la crónica, otras desde la reflexión más introspectiva, pero muchas veces usando lo simbólico, esotérico, incluso en aquellos temas donde tratas algo bien palpable, como por ejemplo la realidad de Cuba? Exacto. Bueno, yo pienso que yo nunca, al principio, o sea, lo primero que yo escribí en mi vida así como de rap, pues, tenía como 12 años y no, como que no lo pensé demasiado. Yo me senté a escribir y yo sabía de qué quería escribir. Y eran canciones, eran temáticas sociales, lo que tocaba en esa primera canción que escribí. Pésima, por cierto. Técnicamente hablando, como rapero, no estaba buena. Pero sí tenía, ¿sabes? La esencia de lo que yo quería tratar estaba ahí. Y por eso te digo que es una cuestión muy individual, es de cada quien. O sea, yo nunca me planteé, yo quiero tratar este tema porque creo, nunca lo pensé de esa manera. Simplemente cogí un lápiz y me puse a escribir y eso fue lo que salió. Más bien, yo diría que fue una cuestión de intuición. A mí me sucede mucho que escribo, me siento a escribir cosas y lo que hago es fluir, ¿sabes? Tengo mis ideas, tengo mis pensamientos, tengo mis emociones ahí dentro del proceso, pero eh, pienso, hablando literalmente, pensar en lo que estoy haciendo lo hago luego cuando escucho lo que hice. Mm. Así es mi proceso. Es más bien intuitivo. Sí, yo siento que en tu caso la escritura y la conexión con un beat, porque no es solo la escritura, ¿no? Como el caso de un escritor. Y yo creo que esa conexión también con la música son para ti una forma de meditación, digamos que una Exacto. terapia y una conexión con la profundidad de tu alma. ¿Cómo lo Exacto. sientes tú? Exacto. Es que la idea que tenemos de meditación es la contemplación. Es estar quieto en un sitio. Hay quien piensa en tener la mente en blanco, que es que para meditar hay que estar en ese estado. En mi opinión, para mí, una de las maneras en que yo hago meditación es creando. Y lo digo de esta manera porque yo, cuando estoy haciendo una canción, sea de la temática que sea, puede ser una canción muy espiritual, puede ser una canción sobre política, puede ser una canción de genérica esta de skills, poniendo solo rimas que suenan bien y toda esa vuelta. Puede ser cualquier tipo de temática que esté tratando, yo estoy plenamente consciente en ese momento. Ahí está mi mente funcionando, está mi alma funcionando, está mi espíritu funcionando, están mis emociones funcionando y mi cuerpo también, porque yo no escribo sentado, yo escribo caminando de un lado hacia otro, de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. O sea que cada ámbito de mi ser está presente en ese momento, está consciente en ese momento y obviamente yo siento, yo puedo sentir que puedo llegar a un estado superior de conciencia, sea cual sea el tema que esté tratando. Y me funciona como meditación, me funciona como terapia. A mí me sirve mucho. Sí, es verdad que eso es interesante. Lo que tú decías de que también le pones el cuerpo, Yeah. que le pones también el cuerpo al proceso y a veces tú estás escribiendo y estás recorriendo todo, no solo en el área del estudio, sino que estás por toda la casa. Yo siempre te digo, ¿cuántas millas has hecho ya hoy? Bueno, tú Porque sabes que me también, acuerdo con dolor en las piernas. sí. Y bien, cambiando un poco el tema, ¿qué tú piensas sobre estos moldes que a veces creo yo a manera de juicio o estigmas se colocan no solo sobre la creación artística, en tu caso del rap, sino sobre la persona? Por ejemplo, si eres conocido por algo específico y luego, como seres ilimitados que somos, también nos expresamos desde otras aristas. Por ejemplo, tú eres conocido mayormente por tu obra musical,
pero además produces beat, te gusta la fotografía, que además eres muy bueno. Y hasta cierto punto difundes también contenido relacionado con lo simbólico, el autoconocimiento y la conciencia y la mística en general, porque yo creo que muchos de tus temas están cargados de todo este simbolismo. Pero, por ejemplo, en mi caso también, que soy DJ, productora musical, hago otras cosas. ¿Cómo tú ves esta idea del encorsetamiento ese y el encasillamiento que se suele tener? Por ejemplo, esta idea de que solo eres bueno en una cosa o que solo puedes hacer una cosa. Bueno, yo ¿Qué pienso que crees? primeramente, yo pienso que eso viene de que las personas tenemos la costumbre de, de definir nuestra identidad como basado en aquello que hacemos. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué eres? Tú le preguntas a una persona, ¿qué eres? Y no te dice, soy un ser humano, no te dice, soy DJ, o soy carpintero, o soy rapero, o Sí. soy, ¿me entiendes? Entonces, si uno mismo se define a sí mismo por lo que hace, los demás también lo van a hacer. Entonces, por eso es que yo intento en mi música, en mi trabajo, hacerle saber a la gente que es más grande ser un ser humano que ser un artista. En la música se ha convertido en mi idioma, en la manera en que yo conecto con la gente, pero solo es una manera de conectar con la gente. Yo puedo Claro. conectar con la gente a través de un beat, a través de una fotografía, a través de una conversación, a través de un dibujo. El alma se expresa de maneras infinitas porque el alma es eterna. Hay muchas Mm. maneras de conectar con los demás. Lo que sucede es que normalmente conectamos con los demás desde el ego, desde la construcción que tenemos, esta imagen externa que proyectamos a los demás. Es el Y eso, personaje. exacto, eso es lo que los demás reciben. Entonces, me ven a mí, que han escuchado mi música, me ven con esta imagen, gorra, no sé qué, rapero. Y hay gente que no concibe que un rapero haga otras cosas que no sean rap o que no sea música. Pero yo pienso que eso viene marcado por eso, porque nos identificamos, nos creamos una identidad basada en las cosas que hacemos. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Tú has sido parte de mi vida hace ya 16 años, que es bastante. Y por tanto se puede decir que hemos vivido juntos nuestro proceso. Y me conoces muy bien, eres fundamental en todo lo que hago y un impulso que tengo a diario. Me recuerdas todo el tiempo mi valor y te agradezco siempre por eso. Me gustaría saber qué tú crees de podcast y de todo lo que estoy haciendo. Ya un poco me lo decías al principio, pero me gustaría saber tu punto de vista y compartirlo aquí. Ya te digo, a mí me parece increíble, increíble, increíble lo que estás haciendo, porque la astrología que tú practicas o que tú le muestras a tu gente es como, no es astrología predictiva, no es eso, los escorpios son así, o los Los cánceres son así, horóscopos y ese el tipo de cosas. horóscopo, no. Tú estás dándole herramientas a la gente que te sigue de cómo utilizar esa energía astrológica para generar circunstancias luminosas en su vida. Ujú. Eso es increíble, eso es increíble, eso es una manera de cambiar vidas, de mejorar vidas, de mejorar emocionalmente a las personas, de mejorar a un nivel mental, de mejorar a un nivel espiritual. Y cuando tú logras elevar tus niveles, ¿sabes? Tu conciencia a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel, obviamente eso se traduce en mejoría en el mundo físico. Tú le estás dando a la gente las herramientas para tener una vida buena. Y no solo eso, es lo que te decía al principio, yo sé cuánto tú te esfuerzas preparando cada capítulo. No es una cosa simple. Hoy voy a hablar de esto y ya, y pones un micrófono y empiezas a hacer freestyle ahí. No, no, no. Tú le echas horas de tu vida Es que a preparar es muy algo difícil. algo de verdad, con contenido serio. Sí, un contenido serio, pero Serio no es fácil. a la vez que pueda ser potable y que las personas lo puedan entender. Y ahí es donde es lo que más me cuesta, porque la astrología y todos estos temas a veces suelen ser muy técnicos y tener un lenguaje que no necesariamente es
asequible para todos. Entonces, ahí yo creo que es donde más yo tardo, en tratar de traducir todo esto para que se pueda comprender de la Entonces, mejor manera. claro, Y exacto. yo creo que eso es parte de mi propósito y por eso he decidido hacer todo esto. Y hablando de propósito, Bian, ¿cuál crees que sea tu propósito en en esta encarnación? ¿Y cómo desde tu punto de vista podría alguien que no lo conoce saberlo? Y ya esta pregunta da por sentada que nosotros creemos en la reencarnación o en lo que se conoce en Cábala, por ejemplo, como rotación de las almas. Es que yo siento que cuando uno hace cosas, uno hace el intento de conectar con esa esencia que es lo que realmente somos, porque esto es solo un vehículo para transitar en este mundo, en esta vida. Cuando uno intenta hacer esa conexión, yo creo que uno logra ver lo que ha venido haciendo en diferentes encarnaciones y que es una misión de vida que también debe cumplir en esta. En mi opinión, yo creo que todas las almas vienen a este mundo a revelar luz, a revelar esa luz que son. Como yo, como yo en lo personal, he encontrado lo que yo entiendo como mi propósito es que es viendo qué herramientas fueron las que recibí. Yo pienso que yo conecto con las personas y conecto conmigo a través de esta vibración de la música, la vibración de las palabras, de la palabra. Yo pienso que yo vengo a revelar luz usando las palabras. Sí, que tu propósito está Ese relacionado es mi propósito. directamente con la Eso puede transmisión. ser, eso puede ser a través del rap, eso puede ser a través de una conversación, eso puede ser a través de una conferencia, pero yo sé que el propósito de mi alma es revelar luz con la palabra. Y eso es lo que intento hacer. Y eso es lo que intento hacer. Ahora, una persona, para entender el propósito de su vida, les digo, esa es mi experiencia. Claro, y Mi estamos hablando de tu experiencia, experiencia. exacto, mi experiencia. Yo llegué a un punto en que em, me tocó pensar qué era la mejor herramienta que yo tenía para, para, para sentirme plenamente yo, para sentirme en plena conexión conmigo mismo, para sentirme en plena conexión con todo, para sentirme en plena conexión con mi espacio, para sentirme en plena conexión con las demás personas, porque al final del día estamos en este mundo rodeados de un montón de personas porque necesitamos, es ahí donde se necesita revelar la luz. Podemos iluminarnos yéndonos a una montaña, separándonos del resto de la humanidad, Sería muy fácil pero hacer sería eso. fácil, Mm, sería fácil. Lo difícil es lidiando ujú, con diferentes ujú. personalidades, personas con diferentes maneras de pensar, con diferentes maneras de percibir las cosas. Ahí es donde de verdad la luz se necesita, ahí es donde la luz necesita ser revelada, ahí es donde la luz necesita ser compartida. Y eso es lo que yo intento hacer, usar mis palabras para eso y pienso que usar las palabras junto con la música amplifica el mensaje. Por eso lo hago a través de la música. Pero sé que el propósito son las palabras, no es la música en sí, son las Claro, palabras. y esto tú lo hablas ahora luego de 21 años haciendo Claro, música, pero es que no es sencillo darse cuenta. claro, Eh, no, pero por eso te Tiene digo, que, luego de 20 años tú claro, puedes llegar a esta conclusión, pero es lo que yo decía al principio, tú lo has hecho a nivel intuitivo, instintivo exacto, totalmente. exacto. Es que hay Mm, cosas que solo se aprenden o se pueden comprender a través de la experiencia. así es, No basta con leerte un libro, no basta que alguien te lo diga, tienes que experimentarlo tú así eh, es. en tu vida. Y es lo que tú hablabas ahora, que a lo mejor un trabajo llamado, entre comillas, espiritual, y no me gusta referirme así, pero para que las personas puedan entenderlo, se hace aislándose, yendo a un Que monasterio todo, en Tíbet o yéndote a la India. Y no, es la que ma- todo, lo que la conciencia que tenemos que tener en esto es que todo lo que hacemos todo. tiene una carga espiritual. Todo, lo más superficial que tú creas, eso tiene su carga espiritual, Y porque todos todos somos somos seres seres espirituales. espirituales. Exacto. Nuestro profesor de Cábala decía que a veces el tikkun, o sea,
digamos que esa corrección que viene a ser nuestra alma, ligada también a nuestro propósito, si se quiere, y volviendo a enlazarlo con lo que hablamos anteriormente, se encuentra en los mayores desequilibrios. O sea, una de las maneras es ir a los desequilibrios para tú indagar sobre eso. ¿Cómo tú ves esto y qué crees de los obstáculos, de las situaciones llamadas negativas o desafortunadas? Porque para mí tú eres un gran ejemplo no solo de resiliencia, sino de voluntad y de amor, porque desde luego si no hubiese ese amor tan grande en tu corazón, hubiese sido tan difícil hacer las cosas y lograr las cosas que tú has logrado. Bueno, yo te digo, yo creo que, como te decía, a mi entender, la misión de todas las almas en este mundo es revelar luz, revelar su luz. Ahora, estas circunstancias negativas que aparecen en la vida, en nuestra vida, eh, las generamos nosotros mismos, con decisiones que tomamos, con también en el proceso de revelar la luz, de mostrar nuestro potencial, de revelar esa luz que venimos a traer a este mundo. Tenemos, vienen estas circunstancias negativas precisamente a probar si de verdad esa luz la revelamos o si somos merecedores de esa luz que revelamos. Es lo que te decía. Vuelvo al ejemplo del aislamiento. Te aíslas, estudias, meditas, te iluminas, alcanzaste una luz, revelaste una luz, pero regresas, por ejemplo, a Miami, a la ciudad de Miami, el contexto de Miami, sales al tráfico, el tráfico de Miami todo el mundo sabe que es una locura, la gente se mete adelante, te choca, te grita, te pitan, no sé qué, y si tú no eres capaz de mantenerte en ese centro de luz, entonces esa luz que ¿De revelaste qué no se era tuya. sirvió? ¿De No qué te te sirvió. sirvió? Y tú vas a la ventanilla y te pones a gritarle que te pitó, que no sé qué. Sí, al Entonces, final, si tú revelas una luz a través de la herramienta que lo que sea, te de la quiero decir es que meditación. estas circunstancias vienen a ponerte a poner a prueba esa luz que revelaste, a ver si de verdad la revelaste y si de verdad es tuya. Y también como lo veo, es si ya tú crees que revelaste esa luz, ¿cómo la vas a poner en práctica en tu día a Exacto, día? En esas circunstancias que tú estás diciendo, por ejemplo, en el tráfico exacto. En y... las Ujú, cosas ujú. cotidianas, porque es que entendemos la espiritualidad desligado de todo eso. De Exactamente. tener que levantarte, trabajar, lidiar con situaciones en tu trabajo, regresar, lidiar con situaciones en tu familia, Entendemos la espiritualidad separada de eso. Separada. Porque es Y lo que así, yo le decía en el episodio pasado que conversaba con Julieta, hablábamos que mucha gente usan esta meditación para tratar de enajenarse o creer que solamente es como enajenarse de su propia realidad es por eso y que no vivir ese proceso. hay personas que usan estos métodos, meditación o yoga, lo que sea que la gente, con lo que la gente vibra, como para salir de situaciones, por ejemplo, de estrés o situaciones de, ¿cómo se llama? Depresión. Y obviamente lo hacen en el momento en que están haciendo sus ejercicios, su meditación, lo que sea, en ese momento salen de ahí. En el Pero mejor de los nunca, casos. pero funciona como un Ujú, placebo, ¿no? ujú. Porque sí, en el momento me siento muy bien, pero luego vuelvo a mi vida. Cuando vuelvo a mi vida, me vuelvo a deprimir, me vuelvo a estresar, me vuelvo entonces. ¿Qué estás haciendo? Nunca te cura, nunca te cura. Y precisamente porque no entiendes que esa iluminación hay que mantenerla en la cotidianidad. La iluminación es un Esa proceso, parte no un de la vida, fin. esa parte de la vida que no es tan luminosa. Ujú, ujú. Ok, ¿Por qué exacto. crees, Jan, que sea solo una mayoría quien se interesa por estos temas del autoconocimiento, lo esotérico, la espiritualidad? Y a pesar de que últimamente se ha visto un creciente interés, pero también sucede que yo me doy cuenta que cuesta profundizar. Incluso las personas que pueden resonar o llamarles la atención se quedan en el quote, como yo digo, o sea, en las frasecitas y no se profundizan, no se estudia, no se empieza un trabajo interno sostenido. Bueno, yo pienso que estas cosas son pocas las personas que la buscan. Yo creo que en realidad estas cosas llegan a ti. Y llegan a ti precisamente porque
por esas circunstancias negativas que se generan en la vida. Tú llegas a un punto en que ya te das cuenta que en lo material, en lo inmediato no está lo que tu alma necesita. Entonces la gente se da cuenta que necesita algo que esté más allá de eso. Y lo que pasa es que hay gente que normalmente se queda en la superficialidad, en la frasecita, en la cosa filosófica y todo eso, porque es bien difícil hacerse responsable. Sí, es una manera también de enajenarse, lo que hablábamos anteriormente. No, es que es sencillo decir, ok, yo hago esto porque leí que tal Ujú, filósofo lo dijo, y pienso de esta manera porque tal sabio lo dijo. ujú, Pero lo que estábamos hablando ahorita, hay cosas que tú tienes que experimentar, ujú, hay cosas que ujú, tú tienes que vivir, y es bien ujú. difícil hacerse responsable por lo que tu alma de verdad necesita. Es difícil sentirte responsable por cada cosa que sucede en tu vida. ¿Sabes? Porque el primer impulso que sentimos cada vez que nos sucede cualquier cosa es buscar un responsable fuera, un culpable, alguien que te hizo algo y pues por eso te está pasando lo que te está pasando. Es complicado decir, todo lo que sucede en mi vida, yo soy responsable. Es difícil decir, todo lo que sucede en el mundo, en todo, en cada cosa que sucede en el mundo, así sea en un país que esté a 200 millones de millas, yo tengo responsabilidad en eso. Es difícil tomar esa responsabilidad. Y por eso yo pienso que la mayoría de las personas quedan en la superficialidad, pero Sí. yo pienso Es que, difícil también tomar acción. claro, yo pienso que en los últimos años sí se ha producido, por llamarlo de alguna manera, un despertar en ese sentido. Mucha gente se está dando cuenta que temas como, sin ofender a nadie, temas como la religión, temas como las ideologías políticas, ese tipo de cosas en las que se ha basado, que han regido el rumbo de la humanidad durante tanto tiempo, ya no están funcionando. No, Sí, de esa manera al menos no están funcionando. no dirigen a nadie hacia ninguna parte. La gente no está encontrando plenitud en sus almas, ni en la religión ni en la política. Entonces necesitan la espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene nada que ver ni con religión ni con política. Y yo pienso que la gente se está dando cuenta. Yo pienso que no tiene que ver y a su vez tiene todo que ver. Porque, bueno, pienso que el individuo, que es importante, esa toma de conciencia individual, más allá de lo que te Sí, sí, dediques. exacto. Pero lo que te quiero decir es que es necesario hacerse responsable. Exacto. Sí, sí, Responsabilidad. ¿Qué sí. cosa es responsabilidad? Sí. Responsable. Responder. Habilidad de responder. Yo creo que eso tiene que ver con una de las Claro. cosas que yo hablaba aquí también en el podcast y es como con la entrada, por ejemplo, de Plutón en Acuario se podrían empezar a resignificar términos. Y yo creo que es realmente ver eso, en este caso que tú decías responsabilidad, ¿qué cosa es realmente la responsabilidad? Y Es lo todo que te esto, ¿sabes? Desde nuestro propio punto de Responsabilidad, vista analiza la palabra, más interno. responsabilidad, es la habilidad de responder. ¿De responder qué? Todas aquellas preguntas que tú tienes a ti mismo. Y lo primero que tienes que hacer para tener esa responsabilidad es conocerte a ti mismo. Y es difícil para una persona mirarse y conocerse a sí mismo y reconocer sus luces, porque es muy bonito reconocer las partes positivas que uno tiene, pero también reconocer la sombra, reconocer la sombra, abrazar la sombra, entender la sombra, integrar la sombra y mejorar, iluminarla, iluminar esa sombra y hacerte responsable, responder por cada cosa que haces, por cada circunstancia que se genera en tu vida, por cada circunstancia que tú generas en este mundo, porque cada acción que hacemos en este mundo tiene un impacto en toda la realidad, Así es. ¿me entiendes? ¿Crees Entonces, si, importante? Ah, bueno. por ejemplo, hay guerra en Ucrania y nosotros estamos aquí y no tenemos nada que ver, ni yo soy ruso, ni ucraniano, ni disparé un rifle. Yo no me siento responsable por lo que está pasando. Pero en realidad, todas las personas que están en este mundo tienen una responsabilidad con todo lo que sucede en cada lugar a nivel espiritual. Y de eso es de lo que hay que hacerse responsable. ¿Crees importante para la vida cotidiana entonces estar enfocado en nuestro proceso de individuación, eso que yo llamaba así? ¿Y cuán trascendente crees que sea vivir en conciencia o empezar a transitar un camino de encuentro con nosotros mismos a través de alguna herramienta, si se quiere,
Aunque ya sabemos que todos tenemos distinto camino, ¿no? Y distintas maneras, pero ¿tú crees que sea importante? Sí, claro. Mira, por ejemplo, hay una frase, o sea, uno de los mandamientos en la Biblia, que la gente repite mucho cuando, cuando les conviene, es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Ujú, Entonces, ¿tú crees que las personas aman a su prójimo como a sí mismo? No los aman como a sí mismos. ¿Y sabes por qué? Porque las personas no se aman a sí mismos. ujú, Eso es lo que pasa. Amar a tu prójimo como a ti mismo es amarte a ti a plenitud. Y cuando tú te amas a ti a plenitud, amas al otro a plenitud. Ahora, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Es imposible amar a alguien a quien no conoces. Entonces, lo primero es el autoconocimiento. Tienes que conocerte a ti. que no Tienes es de que un día conocer. para otro, ni es fácil, sino es un Exacto. No proceso, es sencillo. es una vía. No es sencillo conocerse a sí No, mismo. y es un proceso de toda la vida. Aquí estamos hablando desde un No es, proceso también. No es que nosotros claro, tengamos la verdad. no es sencillo aceptarse a sí mismo. No es sencillo ver lo lindo y lo feo, las luces y las sombras que tenemos. Ujú. Y una vez que logremos eso, entonces ahí es que se puede lograr amar al prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que ¿quién está dispuesto a hacer ese trabajo? ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese trabajo? Ahí Sí. están. Ahí está también la Es dificultad un de lo que te camino, hablaba, de que es más fácil el quote que no la acción. claro, no es, la meta es llegar aquí. No, 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 no. El camino es este. Es el camino. La meta, olvídala. Transita el camino. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, ¿qué tú crees sobre estar alineados con nuestra intuición? Porque yo pienso que eres una persona muy intuitiva. ¿Qué crees de esto? ¿Recomiendas guiarnos por nuestros instintos? Exacto. Yo creo que sí. Yo pienso que la intuición es esa voz que está hablándonos constantemente, pero que normalmente no escuchamos o no le prestamos atención. Y por lo general es la voz de nuestra alma hablándonos. La intuición no es otra cosa que la voz de nuestra alma hablándonos, explicándonos qué necesitamos en un momento determinado, explicándonos qué hacer en un momento determinado, qué no hacer. Lo que pasa es que el ruido mental es mucho el ruido mental y que no nos permite escuchar a nuestra intuición. Sí, porque a Yo veces pienso, pensamos que es nuestra propia mente. exacto, yo pienso que una manera de conectar bastante de una mejor manera con la intuición son esos tiempos. No sé si tuviste algo que yo subí a él en, en Instagram. Uno tiene que pasar tiempo consigo mismo y en silencio consigo mismo. Eso ayuda mucho y específicamente en esta, por ejemplo, en una circunstancia negativa que, que estemos pasando, por lo general nos suceden cosas a las que reaccionamos de manera automática, especialmente cuando es una situación que nos produce ira. Es importante en ese momento intentar hacer una pausa, intentar hacer una pausa. Y en esa pausa yo te puedo asegurar que en esa pausa vas a escuchar esa voz. Esa es una manera. Y la otra es lo que te digo. Hay que, aunque sea al menos una hora en el día, pasarla solo contigo, solo contigo y en silencio, intentando escuchar esa voz. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que he hablado por acá también, de la importancia de... Por ejemplo, a mí en mi proceso creativo es algo que yo siento que siempre ha sido algo natural. Yo rara vez, por decirte, de alguna manera, porque yo creo que yo nunca me he sentado a escribir una canción pensando, voy a hacer esta canción porque sé que esta canción va a funcionar para la gente, porque yo sé que la gente lo que quiere escuchar es esto. Jamás en mi vida. Ujú. O empiezo a escribir y punto, o pongo un ritmo y la emoción que ese ritmo pueda traerme, eso es lo que escribo. Bueno, tú sabes que me interesa el tema del autoconocimiento y que de cierta manera también lo hemos hablado aquí. Y también tiene que ver con la conciencia sobre nuestro propio proceso de individuación. ¿Piensas tú que es importante o hasta qué punto estar en un camino de encuentro con nosotros mismos? En tu caso creativo, ¿crees que lo ha sido? ¿Crees que Claro que lo tu ha sido. obra ha sido... Ujú. Claro que lo ha sido. Bueno, es que es un camino de ida y vuelta, de ascenso y de descenso, porque primeramente me ayuda a conectar conmigo mismo.
me ayuda a conectar me ayuda a entrar en mí mismo. El proceso creativo de, de, de escribir una canción, en mi caso, a mí me ayuda a entrar en mí mismo, pero a la vez me ayuda a salir porque eh, eso que logré encontrar, todas esas ideas, todas esas palabras, todo ese mensaje que logré encontrar en ese camino hacia adentro, debe salir hacia afuera para conectar con los demás. Entonces a mí me ayuda especialmente en eso, a entrar y a salir, a entrar y a salir constantemente, muy especialmente porque yo soy una persona que en ocasiones paso como demasiado tiempo solo. Tú sabes, solo a nivel mental, pensando en mis cosas, todo el tiempo ahí. Vivo mucho en esa parte. Vivo mucho ahí. Y, Y a mí me cuesta trabajo, a mí me ha costado trabajo a lo largo de mi vida comunicarme con las personas. Soy del tipo de persona. Hay gente que son bien desinhibidos, ¿sabes? Están en la calle y pueden ver a una persona que no conocen de nadie y entablar una conversación. y tú Esa eres más persona no soy yo. tímido e introspectivo. Exacto. Esa persona no soy yo. Yo no soy la persona que te ve y te habla. Pero no porque yo, no es que no es algo que salga de mí así. Entonces, una manera que yo he encontrado de hablarle a la gente es esto, usar las palabras, usar rimas, usar música, usar música. Y entonces me ha servido como una herramienta para conocerme y para también conectar con los demás. Sí, Ese es mi caso. todo Ese es esto mi que hemos hablado, has sido tú capaz también de transmitirlo y de ser coherente también con tu rap de una u otra forma. Entonces te pregunto, ¿qué tú recomiendas en este sentido a alguien, por ejemplo, que haga rap o que empiece a hacerlo? Bueno, lo primero, si de verdad te interesa hacer eh, una música que de verdad mostrarte tal y como eres a la gente, lo principal es ser honesto. Pero no Mm, honesto, voy a decir verdad, porque hay gente que sabe mentir mm. con la verdad. Ay, Hay sí, sí. personas que saben mentir con la verdad. Te dicen una verdad, una cosa que tú sabes que es verdad, sí es verdad, pero es mentira porque Porque no lo para ellos estás esa verdad no sintiendo. vale nada y no lo estás Ujú. sintiendo. La cosa es ser honesto contigo mismo, primero que todo. Ser honesto contigo mismo. Cuando tú eres honesto, la persona que es honesta consigo misma no puede mentirle a los demás, porque las Claro. verdades se las dice a sí misma. Se Mm. dice las verdades bonitas y las verdades feas, se las dice a sí misma. Una persona que es capaz de decirse esas cosas a sí mismo no puede mentirle a los demás. Entonces yo pienso que la única manera de hacer rap para los que entendemos el rap de manera cultural y de la vuelta, de que sí, el rap tiene que decir la realidad los raperos tienen que vivir lo que escriben y los raperos tienen que escribir sus canciones, tienen que escribir lo que cantan. Para estas personas que entendemos el hip hop de esa manera, para tú ser un rapero, primero tienes que ser honesto contigo mismo y decirte a ti lo que tú piensas y lo que y si tú eres capaz de hacer eso contigo mismo, tú lo vas a hacer con los demás. Ahora, eso no quiere decir que luego que tú hagas esto, tú vas a ser un tipo que vas a salir a dar un mensaje, de dar conciencia, no sé qué, no. A lo mejor tú lo que conectas es con el gánster. A lo mejor tú lo que conectas es con el gánster. Y si eso es lo que tú tienes para decir, eso es lo que vas a decir. Claro, entiendo. Eso es lo que vas a decir. Mm. Y eso es una expresión, y eso, en el caso de quien lo sea, si eso es lo que hay, esa es la expresión más honesta de tu alma. Y eso es lo que vas a traerle a los demás. La gente, los artistas, como siempre se dice, los artistas tienen una responsabilidad con el mensaje que dan, pero también el público tiene una responsabilidad con el mensaje que decide recibir. ¿Me entiendes? Sí. El público también tiene una responsabilidad con el mensaje que decide recibir. Aquí, este tipo de esto es un intercambio de energía todo el tiempo. Y de la misma manera que la música de un artista puede formar parte de la educación de las personas, el público también de cierta manera educa al artista. Porque el público es quien le dice al artista qué es lo que necesita escuchar. ¿Me entiendes? Mm. Y con eso también hay que ser responsable. El público tiene responsabilidad también en el mensaje Por supuesto, es que que ellos no es al final unidireccional. del día, claro, porque al final del día quienes lo difunden, quienes amplifican ese mensaje son ellos. Ujú. Y Sabes ahí que es que yo, ajá, dime, perdón. nada, eso. Así es como, en mi opinión, funciona. Bueno, yo suelo hablar aquí
de la importancia que tiene el cuestionamiento de muchas formas y de la reestructuración y la flexibilidad, porque en estos tiempos astrológicos, si vemos, si nos remitimos ya a la astrología, hemos venido siendo parte de un ciclo que, entre otras cosas, nos propone cuestionamiento profundo de toda nuestra realidad, empezando por nosotros mismos. Y, por ejemplo, otra de las cuestiones que también he abordado es la importancia de la tecnología. Todo esto en relación, por supuesto, con los movimientos astrológicos de los últimos años, de este año propiamente. Ujú. Y creo que hay una importancia de la tecnología y la Exacto, convivencia en redes sociales, por ejemplo, cosas exacto. como Plutón en Acuario, Urano en Tauro, toda esta trama astrológica que viene dándose hace años. Podríamos apuntar también que, que ha habido como una legitimación del social media como fuente para amplificar, pero además como un nuevo método de solvencia económica. Claro. Vemos los trabajos remotos o el apoyo del uso de redes para los negocios. ¿Cómo sientes tú esto? ¿Cómo sientes toda esta reestructuración? También un poco esto de las redes, porque tú eres un artista como yo, por supuesto, que venimos de una era donde no existían redes sociales, donde era otro los métodos. ¿Cómo te sientes tú con todo esto? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, todo tiene su, ¿sabes? Tiene sus aristas y sus cosas. En mi opinión, a mí no me resulta demasiado cómodo, en mi opinión, la exposición en las redes sociales. ¿Sabes? Por eso yo le doy el uso que entiendo que para mí es mejor. Yo lo uso para hablarle a mi gente, hablarle de temas positivos, de cosas espirituales, de, no sé, como mensajes motivacionales para promover mi música, promover mi show. La cosa aquí es entender la función de las cosas. ¿Entiendes? Entender para qué te sirve esto. Eso, en Ujú, mi opinión, es una herramienta de comunicación. Una herramienta de comunicación que a la larga también se ha convertido en una herramienta también de sustento. Ahora, las cosas no son buenas ni malas en sí mismas. Una red social no es buena ni mala. ujú, Una red social es una red social. Lo que lo hace positivo o negativo es el uso que se le da. ¿Entiendes? Tú lo puedes usar para generar sustento, para ujú. trabajar, para hacer tu negocio. ¿Eso es positivo o es negativo? Sí, O tú lo yo puedes hablaba de usar, eso hace poco. o tú lo puedes usar para atacar personas, para asediar Ujú. personas, para hostigar personas. Entonces, el problema es la red social, tanto, No, por es el supuesto uso que que le no. estás dando. Entonces, la tecnología va a seguir avanzando. Lo que tenemos que tener claro es para qué, para qué está creada, para qué está hecha. En mi caso, por ejemplo, yo vengo, como tú decías, venimos de una generación y de un lugar que creció sin esto. Nosotros crecimos sin esto, sin Sí. esta conexión Ujú, en las redes sociales. Nos hicimos artistas sin redes sociales. ujú, Ahora, al ser artistas independientes, al ser artistas que no tienen una firma con una disquera, que no tienen ese apoyo, que no tienen una inversión de dinero encima, a nosotros nos sirve. Nos sirve porque el único mecanismo de promoción que tenemos es este. ujú, Todas las personas que quieren saber de ti buscan tus redes sociales. ujú. A mí, en mi caso, me ha servido. Para mí ha sido positivo en ese sentido. En ese sentido es súper, súper, súper positivo. He podido poner mi trabajo, he podido promocionar mi trabajo, he podido ganar dinero por mi trabajo, por el trabajo que durante mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo en mi vida no había visto ni un peso. Claro, y esto estamos hablando de la digitalización, no solamente de Y las redes sociales per como todo se. ser humano, y tú puedes hacer conciencia que tú quieras, pero todos los seres humanos necesitan alimentarse. Sí, pero por Todos los seres supuesto. humanos necesitan un techo, todos los seres humanos necesitan Ujú, hacerse cargo de ujú. ciertas cosas para que su familia esté bien. Y no solo eso, hacer música cuesta dinero. Sí, Tener un micrófono cuesta dinero. Tener todo, una todo lleva su introducción inversión, para por supuesto. grabarte, necesitas dinero para Ujú. una computadora, necesitas dinero para unos monitores, necesitas dinero. Si no sabes producirte tus propios beats, necesitas dinero para trabajar con un productor.
en caso de que no tengas a alguien que sea amigo tuyo y que O para lleguen, rentar un estudio, ajá, y para que todo. lleguen a su arreglo y sus cosas. Si no tienes a esa persona, vas a tener que buscar un productor y pagarle, vas a tener que buscar un ingeniero y pagarle. Entonces, hacer música no es gratis. Y esto nos ha servido a la gente que hacemos música de manera independiente, nos ha servido muchísimo. Ahora, la parte negativa de esto es que tienes que lidiar con gente que la manera que tienen de expresar sus emociones con respecto a lo que tú haces es ofendiéndote, atacándote, te da esa exposición, que es la parte negativa, pero esos son personas que, en mi opinión, lo que pasa es que no entienden la función de las cosas. Porque yo, por ejemplo, lo que no me gusta, no lo busco. Claro. No, Yo ya ahí busco lo son que me gusta otros. y no quiero pasarla mal. Sí, ahí también se puede ver proyectado la individualidad de cada quien. Si Exacto. tú eres Es quien como un decide. amplificador, es como un Ujú, amplificador ujú. de lo que, ¿sabes? De lo que hay Sí. dentro de ti, de tus Y, emociones. sí, ¿no? Y como con lo proyectivo, como la gente fuera proyecta y se hace una idea también muchas Exacto. veces de... Exacto. Esa es otra. No, yo he visto comentarios como de gente, oh, pero la gente siempre se muestra en las redes sociales como que su vida es perfecta, como que, ¿y qué tú esperas que te muestren? Las redes sociales son para eso, la gente no te va a mostrar lo mal que le va, porque nadie quiere ver lo mal que te va. A nadie, no, o a lo mejor no es que no lo quieran, es que no les importa Sí, sí, lo te mal que te va. entiendo. Y bueno, Si tú sabes que hay personas, a veces tienes personas a tu alrededor que están contigo cuando estás bien y cuando estás mal, se van del lado tuyo. Imagínate tú la gente que ni te conoce, si les va a importar si a ti te está yendo mal. así es. A mí me parece más loco la gente que se firma llorando que los que se firman como que su vida es perfecta. Sí, Eso me parece a mí de más eso loco. hablábamos hace poco. Pero bueno, hay que dejarle a cada quien que use Pero bueno, que también. es eso. Cada quien Mm, entiende el uso a su manera. El uso ujú. que le da eso lo entiende a su manera. Yo lo que no hago es meterme a juzgar a nadie, a comentarle, oye, me parece que tú, eso no lo hago. Yo No, pero simplemente, eso. contenido que no me sirve, no lo veo. No lo ves, exactamente. Yo también, sí. Se tiene que ver también ya con cada cual, cómo es cada cual, ¿no? Y lo Claro. que tiene dentro. ¿Tú sientes que ha cambiado tu manera de crear desde que empezaste hace 20 años? ¿Y qué ha Imagínate, cambiado de esa manera de crear, ¿no? Ahora un poco más desde esa conciencia. sí, no, imagínate. Han pasado 21 años. De Sí. 2003 a 2004 he vivido muchísimo. No, eso es una Eh, pregunta. He vivido un montón de cosas que me han hecho replantearme eh, pensamientos, percepciones que tenía sobre ciertas cosas. Eh, la manera en que creo también ha cambiado. El tiempo, yo pienso que el tiempo, la experiencia te da ciertas herramientas. Por ejemplo, mira, si tú te fijas a nivel técnico, como hablando así de rap, como la creación, si tú te fijas, cuando tú ves mis canciones viejas, perdón, las canciones que yo hacía como 2003, 2004, 2005, esas canciones eran canciones sumamente largas. mm, Y tú te pones a escuchar esas canciones duraban 5, 4, 5, 6 minutos. Y la razón es que yo siento que en aquel momento yo necesitaba más palabras para decir ciertas cosas y ahora necesito menos palabras para decir ciertas cosas. también porque ya has dicho mucho también. También sí, pero yo siento que ahora, con una oración, con Ujú. una barra, en una barra, yo puedo decir lo que hace 19 años podía decir en cuatro o en ocho. Antes yo sentía que tenía que estructurar el mensaje, el mensaje, y dar boom y darlo. Ahora, esto también, esto no solo no es una evolución mía como artista, esta evolución también es del público. Ahora el público, yo le suelto una barra con un mensaje y de una lo cogen. Y de una lo cogen. Yo me acuerdo que yo tenía conversaciones en Cuba con gente que me decían, Bian, tú dices demasiadas cosas, bro. Sí, No le pero es das que es tiempo a la cierto, dices gente, demasiadas cosas no le en... das tiempo a la gente a pensar en una barra que dijiste y ya estás diciendo otra en la que hay que pensar y otra en la que hay que pensar. Entonces, yo siento que yo he logrado esa capacidad de resumir, de decir cada vez, dar un mensaje más amplio en menos barras, menos letras. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que, por ejemplo, antes yo
¿sabes? Ponía un ritmo, no sé, me ponía a escribir. Ahora tú has visto que yo en ocasiones lo que no escribo, pongo un ritmo y me pongo como a improvisar, a hacer freestyle, Sí, freestyle, no, freestyle. no, es Y de momento increíble. sale una barra, que yo digo, ño, esta es la barra. Y a partir de esa barra es que empiezo a crear. Pero Y, empiezo a crear y lo aquí. hiciste y ya te lo Lo voy aprendiste. grabando y lo voy grabando. No lo escribo. Empiezo a crear a partir de ahí y no lo escribo. No, es que tú tienes. Eso es una cosa con la experiencia. Sí, ya tú tienes ya lo que como se conoce, ¿no? Comúnmente como el oficio. El oficio, ya es que Exacto. es Mucho demasiado. tiempo haciendo. Sí, mucho tiempo haciéndolo. 100%. Y eso que me decía, por ejemplo, tu música se mantiene descubierta por nuevas generaciones, ya otra alejada de la tuya propia, de la nuestra, ¿no? O sea, alguna más apegada a la edad de nuestro hijo, por ejemplo. ¿Cómo te hace Ah, sentir eso, ese no, ¿tú has legado visto tan las grande? conversaciones que he tenido con amigos de Zen? Sí, Hay sí, amigos de sí. Zen que son raperos. Sí, por eso te digo, Raperos. Que, ¿cómo, oye, mira, cómo? yo improviso y me mandan voice, oye, improvisando para que yo les diga, oye, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y eso es algo lindísimo. Eso es algo lindísimo. Y sobre todo antes, mira, por ejemplo, cuando estábamos en Cuba, había conciertos que hacía las peñas, Barbarán y todo eso. Había gente que iba con sus padres. Había gente que iban a las peñas, nos llevaban a los padres, para que los padres entendieran quiénes eran esa gente que cantaban esas cosas, que su hijo escuchaba. Y ahora lo que sucede es que esas personas, que eran esos hijos que llevaban a sus padres, ahora son padres Que y llevan a sus tienen, hijos. a esos hijos le han puesto mi música. Y me escriben los hijos, yo escucho tu música porque mi papá me la ponía. Y es lindísimo. Cómo la gente puede conectar con la música que estoy haciendo ahora y cómo, por ejemplo, acá en los shows que hacemos, cómo es posible. Yo nunca pensé que después de 20 años, canciones que yo escribí hace 20 años, la gente me iba a decir, cántala. Tienes que cantar esa canción que Ujú. escribí hace 20 años. Sí. Es increíble. Y ahí es donde tú te das cuenta que de verdad el valor de lo que has hecho y no solo el valor para ti, sino el valor para la gente y cómo de verdad la gente aprecia el trabajo que se ha hecho y cómo la gente Sí, ama el y ha legado, hecho parte de su vida tus palabras. el legado, no solo al rap cubano, que es donde naciste, sino también hispanoamericano. Bueno, no quiero que esto sea tan extenso, yo creo que hemos hablado bastante y como estamos en confianza, parecería que estamos lejos, pero yo estoy afuera de la casa y tú estás dentro. Ya se me ha hecho de noche aquí que he Esto tenido lo que hicimos poner así. Tienen que saber una que esto lo luz. hicimos así porque era imposible hablar de estas cosas así, uno al lado del otro, Claro. sin reírnos y sin... Sí, ¿Entiendes? no, y era más difícil setear todo. Entonces, bueno, yo Claro, dije, claro. me voy a donde últimamente estoy haciendo podcast, porque si no lo saben, esto está empezando a salir en formato de video. Ya tuvimos el episodio pasado en video y así quiero hacerlo. Exacto. Les Lunes y pido viernes, así todo el mundo para allá. lunes y viernes en todas las plataformas digitales, en mi canal de YouTube, que lo tenía abandonado, pero ahora lo estoy volviendo a retomar porque donde más nos han escuchado es en Spotify, Apple Podcast, en las plataformas de podcast, es donde tengo muchísimos seguidores, pero en estas de video, como yo dejé de hacer video un tiempo bastante prolongado, entonces, pero ahora quiero retomarlo muy poco a poco. Pero bueno, se nos ha hecho de noche aquí. Les invito a los que solo nos están escuchando que vayan a ver el video. Y bueno, les pido disculpas también si sienten algún ruido del exterior, porque como estoy fuera en la terraza, pueden sentirse aviones, policía. Además estoy aquí en una zona muy céntrica también Bien, que bien. está todo, ajá, y muy, muy transitable donde pasa todo eso. Así que si sienten algún ruido exterior, esto es parte también de la conversación. Bien, ya para finalizar, y espero que vengas otro día por aquí, porque a mí, bueno, ¿qué te voy a decir? Me encanta hablar contigo, pero también me gustaría que nos brindes todo eso que tienes para dar y que a veces se nos queda en conversaciones privadas entre nosotros. Entonces también compartirlo. Me gustaría, y oyéndote hablar también, podríamos hablarle de lo que es una relación, tú sabes, con conciencia, también desde la conciencia, de compartir todos estos temas. Y bueno, en otra oportunidad será. Yo quiero cerrar recomendándole a la audiencia un tema tuyo. Hoy, por ejemplo, ¿qué tema tuyo, uno solo, tú recomendarías acá a los que nos escuchan?
Yo recomendaría, no sé, es que me gustan mucho de los nuevos que, por ejemplo, esta serie de versos sencillos que debemos continuar y estén pendientes que saldrán nuevos capítulos. Es que a mí me gustan todos los que hemos hecho y siento que ahora mismo es ahí donde estoy y creativamente hablando. Es en esa zona donde estoy y pienso que lo que hemos hecho a lo largo de estos capítulos, que son 5 creo que ya hay arriba, ha Mm. sido como una conexión bien especial con mi interior y les recomiendo que escuchen eso, La serie pero de también versos sencillos. eso sencillo. Les No un tema, recomiendo, sino la serie. y les recomiendo así canciones, no sé, les recomiendo Yo Hago Rap. Ok. Gracias, esposo. Gracias por estar aquí. Y te agradezco por esta conversación y por siempre estar ahí empujándome hacia adelante para que continúe trabajando y también estas conversaciones me ayudan muchísimo también a, a que la gente conozca partes de mí que tal vez yo no soy capaz de exponer así por mi propia voluntad. Te agradezco muchísimo por eso. Te agradezco por estar en mi vida y te agradezco por el amor siempre. Te amo mucho. Y yo Te también amo te mucho amo. y cuando quieras volvemos a conectarnos por aquí con la Por gente. supuesto que sí. Les mando un abrazo grande y no olviden suscribirse al podcast desde donde lo escuchen. Dejamos un comentario. Pueden seguir a Bian en sus redes sociales como @elvilosardianos donde quieran, en Instagram, en Facebook, en su canal de YouTube, en Spotify y a mí como @lidacao con Y. Les mando un abrazo grande.